En las vastas extensiones del océano, la marina peruana se alza con su glorioso pasado. Sus navíos imponentes han surcado océanos desconocidos, ondeando con orgullo la bandera peruana. Ahora, en un nuevo horizonte, el Ministerio de Economía dirige su mirada hacia el desarrollo marítimo, forjando caminos para exportar barcos y llevar el espíritu marino peruano a nuevos destinos. Después de un crecimiento exponencial en las exportaciones mineras y agrícolas, Perú se embarca en un ambicioso proyecto: la exportación de barcos en un plazo de 10 años. Esta tarea titánica se presenta como un desafío, considerando que durante las últimas 2 décadas, la industria naval, compuesta principalmente por pequeños astilleros privados, y el Servicio Industrial de la Marina, SIMA, se han enfocado principalmente en la reparación y mantenimiento de embarcaciones pesqueras, petroleras y de contenedores. ¿Cuál será el primer paso hacia este ambicioso objetivo? En marzo de 2023, el ministro de Economía, Alex Contreras, dio un gran impulso al aprobar un decreto supremo que asigna 558 millones de soles, o 152 millones de dólares, a la Marina. Estos fondos están destinados específicamente a la construcción de 5 naves, una patrullera oceánica, 2 patrulleras marítimas y 2 unidades auxiliares. Sin embargo, este primer paquete de construcción es solo el comienzo de un proyecto mucho más amplio. Se enmarca dentro de un lote de 23 barcos, que serán construidos en un plazo de 20 años, como parte del ambicioso plan de renovación de flota del Ministerio de Defensa. La industria naval en Perú, representada por el SIMA y sus astilleros en Chimbote, Iquitos y Callao, ha demostrado su capacidad al construir exitosamente 16 buques en los últimos años. Entre ellos se encuentra el destacado BP Paita, entregado en 2022, así como cruceros que ahora navegan por el majestuoso Amazonas. Sin embargo, existen limitaciones tecnológicas y de conocimiento para construir y dar mantenimiento a embarcaciones de mayor envergadura, como los Post-Panamax que llegarán con el puerto de Chancay. Con miras a alcanzar este nivel, SIMA Perú ha invitado a 8 países, para formar una alianza estratégica por 30 años, lo que implica una significativa inversión en el país. El ministro de Economía ha revelado que ya se han recibido propuestas de inversionistas internacionales interesados en establecer un astillero en Perú. Estas propuestas no se limitan solo a la construcción de barcos, sino que también incluyen la prestación de servicios de mantenimiento. México, Corea, España, Alemania, Francia y Países Bajos son algunos de los 7 países que han presentado sus propuestas hasta ahora, mostrando un claro interés en colaborar con el desarrollo marítimo de Perú. Con la visión del ministro de Economía y el apoyo de inversionistas internacionales, se están sentando las bases para la construcción y mantenimiento de barcos de gran envergadura. La industria naval peruana ha demostrado su capacidad y ahora se prepara para dar un salto hacia el futuro. Este ambicioso plan de renovación de flota promete impulsar el comercio marítimo y llevar el espíritu marino peruano a nuevos horizontes. En Perú, el mar es fuente de inspiración y oportunidades, y ahora se abre un nuevo camino hacia un futuro marítimo próspero y lleno de éxito.